Hola, en el siguiente video voy a explicar el funcionamiento de un PFR, modelarlo en MATLAB usando ecuaciones diferenciales y usando el método de Euler. Primero voy a hablar sobre cómo se sacan las ecuaciones diferenciales para un PFR. Luego vamos a hablar un poco sobre la formulación de los problemas. Luego les enseñaré y les mostraré un código para resolver el problema usando MATLAB, el código de Euler. Eh, Luego usaremos ecuaciones diferenciales en MATLAB y por último compararemos estos resultados. Entonces, ¿por qué usar un PFR? Muchos de los procesos que se utilizan en la industria son batch, pero cuando se quiere hacer un proceso en el cual se requieren grandes cantidades de materia prima y grandes cantidades de producto, se prefiere utilizar operaciones continuas como un CSTR, un PFR o un PBR. En la página que les estoy mostrando en la pantalla, reactorlab.net, pueden simular estos reactores, pero en este video les voy a mostrar cómo el simulador utiliza códigos, script en MATLAB para modelarlos. En la pantalla podemos observar el diagrama de un PFR. Vamos a seleccionar una sección transversal diferencial, el cual empieza en B y termina en B más delta de B. Vamos a llamar el flujo de entradas de moles de A como FA0, el flujo volumétrico como B0, la concentración inicial de A a la entrada del reactor la vamos a llamar B0. A continuación hacemos un balance de materia en la sección transversal del PFR. Entonces acá tenemos el flujo de salida, el flujo de entrada menos lo que sale más el que reacciona va a ser igual a la acumulación de las moles de A respecto al tiempo. Si vimos esta ecuación a ambos lados entre delta de B, vamos a encontrar que moles dividido entre volumen nos va a dar delta de concentración respecto al tiempo. Se hace un diferencial del flujo de A que queda diferenciado respecto al volumen y va a ser igual a la velocidad de reacción de el componente A. Asumiendo un estado estable en el que la concentración se mantiene constante en el tiempo, se tiene la ecuación 1, que la vemos resaltada en azul, como de la derivada de FA respecto al volumen igual a la velocidad de reacción. En un PFR se define el espacio-tiempo como el volumen del reactor sobre el flujo volumétrico, nos da en unidades de segundos a la menos 1. Luego, a esta ecuación la podemos multiplicar a ambos lados por el flujo volumétrico y sabiendo pues que el flujo de A es igual al flujo volumétrico por la concentración, tenemos que, al reemplazar en la ecuación, la derivada de la concentración de A respecto al espacio-tiempo es igual a la velocidad específica de reacción. Acá en el diagrama podemos observar los distintos la distinta nomenclatura que hemos utilizado hasta ahora. Entonces, por ejemplo, para empezar a una formulación de un problema con un PFR, partimos de la ecuación número 1 en el que la derivada del flujo del componente A respecto al tiempo, respecto al volumen, es igual a la velocidad de reacción del componente A. Sabemos que la concentración es igual al flujo de A sobre el volumen y asumiendo que el PFR está trabajando con gases y que estos se comportan de manera ideal, utilizamos la ley de gases ideales donde PV es igual a F total, el flujo de moles totales, por la constante de los gases ideales por la temperatura. En este caso empezaremos el tratamiento con una reacción de primer orden y irreversible, donde la velocidad de reacción es igual a menos K, la velocidad específica de reacción, por la concentración de A. Entonces acá tenemos los parámetros que vamos a trabajar en este ejemplo, donde K es igual a 0.001 segundos a la menos 1, nos da el flujo volumétrico y la concentración inicial de A a la entrada. Entonces empezamos a hacer un balance estequiométrico con el componente A, donde el flujo de A en cualquier punto del reactor va a ser igual al flujo inicial multiplicado por 1 menos la conversión del componente A
en dicho punto que estemos estudiando. Entonces ya sea la salida del reactor, si queremos saber el flujo del componente A, multiplicamos por la conversión, por 1 menos la conversión de respecto a en la salida del reactor. Ahora lo que vamos a hacer es poner la ecuación descrita anteriormente en términos de la conversión. Entonces usando esta ecuación que está en función de la conversión, la reemplazamos y obtenemos que la derivada de la conversión de A respecto al volumen es igual a la velocidad específica sobre el flujo volumétrico por 1 menos la conversión de A. Si integramos esta ecuación, separamos variables, ponemos el volumen en un lado y integramos respecto a la conversión y respecto al volumen, obtenemos que el menos logaritmo natural del 1 menos la conversión de A es igual a la velocidad específica multiplicado por el espacio-tiempo. Y aquí encontramos el volumen necesario para que el reactor obtenga una conversión XA. También define el espacio-tiempo, que es el tiempo que va a permanecer el fluido en el reactor desde que entra hasta que sale del reactor. Hacemos un balance para todos los componentes, tal como lo hicimos anteriormente. Entonces el flujo de B va a ser igual al flujo de entrada de B menos lo que reacciona de A. Y el flujo de P va a ser igual a lo que reaccionó de A. Sumamos todos los flujos, ya sea en la entrada, que son estos a la izquierda, o a la salida, que son a la derecha, los sumamos y tenemos el flujo total. El flujo total acá va a ser igual al flujo total inicial menos f de A0 por XA. Entonces, factorizando, tenemos que el flujo total va a ser igual a 2 FA0 menos FA0 por la conversión de A. En la descripción del video les voy a dejar este enlace donde podrán encontrar un PDF el cual da una introducción completa al modelamiento de los reactores PFR. Aquí podemos encontrar todo lo que les he venido hablando hasta ahora. Listo, entonces vamos a realizar un ejercicio en el cual lo resolveremos usando MATLAB con dos opciones. La primera con el método de Euler y la segunda con funciones OD45. Entonces, para la formulación de este problema tenemos que es una reacción en fase gaseosa, que es una reacción de primer orden, A produce 2B. Tenemos la ecuación del volumen, cómo cambia respecto a la temperatura y respecto a la presión. Y tenemos la ecuación para la velocidad específica de reacción y las ecuaciones diferenciales que describen cómo cambia la conversión, la temperatura y la presión respecto al espacio-tiempo. Aquí va el primer caso usando el método Euler. Entonces vamos a dirigirnos a MATLAB. El script lo descargué en la descripción del vídeo. Voy a dejarles el enlace donde pueden descargar el script para resolver ecuaciones diferenciales y resolver los PFR usando el método Euler. Listo, ya estamos acá en el script. Entonces acá teníamos las ecuaciones diferenciales que vamos a resolver. Son estas. Tenemos estas tres ecuaciones diferenciales y estas tres ecuaciones algebraicas que son las que vamos a resolver. Entonces el programa empieza con una limpieza de todo lo que se ha hecho anteriormente en MATLAB. Luego empezamos a definir las variables, los parámetros del sistema, el flujo volumétrico, el volumen del reactor. Acá tenemos la densidad, la capacidad calorífica de la sustancia. U por A se refiere al coeficiente de transferencia de calor en el PFR multiplicado por el área de transferencia de calor. Tenemos la presión de entrada del gas, la temperatura de entrada del gas y la temperatura en la chaqueta del reactor. Tenemos el coeficiente de transferencia
específico a 300 grados, a 300 Kelvin. Tenemos la energía de activación para calcular el K a distintas temperaturas. Tenemos la constante de los gases ideales. Tenemos el coeficiente de reacción, del TH. Tenemos la caída de presión, que la vamos a utilizar en esta ecuación. dP de espacio-tiempo igual a menos B por K de delta P. Tenemos la fracción de moles de a la entrada del reactor. Acá tenemos FA de 0 es igual a el flujo molar del componente A, que se define como la fracción molar de A en fase gaseosa por la presión, por el flujo volumétrico sobre el R y sobre la temperatura a la entrada del reactor. Listo, entonces empezamos a establecer las condiciones iniciales, donde X, o sea la conversión de A al inicio va a ser igual a 0, la temperatura va a ser igual a la temperatura inicial, la presión es igual a la presión inicial, el tiempo empieza en 0 y vamos a empezar con la primera iteración, o sea con I igual a 1. El tiempo final va a ser igual al tiempo que dura el componente en el reactor, es decir, el volumen sobre el flujo volumétrico, que es el tiempo de residencia de la sustancia en el reactor. Para el método de Euler definimos un delta T como 1 por 10 a la menos 6 multiplicado por el tiempo final, es decir, los intervalos de tiempo van a cambiar un factor de 1 por 10 a la menos 6 multiplicado por el tiempo total del tiempo que va a permanecer la sustancia en el reactor. En este script el problema se soluciona usando un while. Empieza con while TDI menor o igual al tiempo final. ¿Qué quiere decir esto? Mientras el tiempo I sea menor al tiempo final, se va a realizar esta función. Entonces, la siguiente línea nos describe, bueno, tenemos la ecuación del volumen, que acá fue desarrollada anteriormente. Acá la tenemos. Volumen igual a B0 por 1 más epsilon de la conversión por la corrección debida a temperatura por la corrección debida a la presión. Tenemos la ecuación de la velocidad de la reacción, que depende de la velocidad específica de la reacción y la temperatura. Acá la tenemos. Acá está. Y tenemos la velocidad de reacción, que depende del coeficiente de velocidad de reacción por el flujo de A por la conversión. Luego vamos a hacer el cálculo del avance de cada uno de los parámetros que queremos calcular, de los valores que queremos calcular. Entonces empezamos la conversión. La conversión cambia según esta ecuación. La conversión es igual a el R por el flujo volumétrico sobre el flujo molar del componente A. La temperatura, que está en función de la velocidad de transferencia de calor en el PFR, también es función de la temperatura en el punto en el que estemos estudiando el PFR y otros parámetros como el delta H de reacción. Y la última ecuación diferencial que tenemos es la que nos va a describir cómo cambia la presión a medida que el componente va avanzando por el PFR. Listo, entonces aquí cada uno de estos valores, la conversión, se va a venir actualizando a medida que se va solucionando las ecuaciones diferenciales. El programa empieza con parámetros calculados en un tiempo i y se actualizan los parámetros respecto el tiempo anterior, el parámetro evaluado en el tiempo anterior, y se le suma el cambio por el delta de t definido anteriormente. Entonces aquí pasa lo mismo con la temperatura, con la presión y con el tiempo. Y luego el i se vuelve a actualizar adicionándole una unidad, y aquí termina el while. Entonces mientras este i sea menor al tiempo final, que ya lo hemos establecido,
Esta función se va a repetir tantas veces hasta que el tiempo sea igual al tiempo final. Por último, tenemos estos comandos que nos van a graficar los resultados obtenidos. Vamos a correr el programa. Esperamos un momento mientras calcula. Y nos arroja los resultados. Bueno, la función subplot, aquí usamos esta función para graficar los tres resultados en una gráfica. Entonces acá tenemos la conversión respecto al tiempo, vemos que va a aumentar. Nuestro objetivo era tenerla al 90%. Vemos cómo cambia la temperatura respecto al tiempo. Acá se puede observar que más o menos a un tiempo de 6, 7 se obtiene la temperatura máxima y luego hay una caída. Y la presión, a lo largo del PFR siempre va a haber una caída de presión, tal como se muestra en la tercera gráfica. Listo. Ahora vamos a resolver el problema usando ecuaciones diferenciales con MATLAB. Para este problema, primero tenemos que definir la ecuación, la función que nos va a resolver la ecuación diferencial. Como estamos tratando el mismo problema, tenemos las mismas ecuaciones. Aquí las vamos a mostrar. Entonces, primero utilizamos el comando function, definimos la función de y de t como myodes y ingresamos los parámetros. Los parámetros son temperatura, y, flags y params. Flags nos va a permitir actualizar los parámetros que se van a ir resolviendo a medida que el programa se va ejecutando. Los parámetros son todos los parámetros que nos van a resolver el problema, como el volumen, el flujo volumétrico, la fracción del componente A la entrada del PFR, la temperatura inicial, la presión inicial, la velocidad específica de reacción, el K, y los demás parámetros. Acá los tenemos. Entonces, vamos a definir estos parámetros que enumeramos anteriormente usando un comando, el comando que usamos en la función params, y empezamos a numerarlos. ¿Qué pasa? Estos parámetros tienen que estar en el mismo orden en el que acá los empezamos a numerar. Si nosotros acá le damos el valor de 1 al flujo volumétrico, cuando lo utilicemos en nuestra script para resolver el problema, el parámetro B0 tiene que ser el primero. Luego definimos como la conversión, la temperatura y la presión van a ser los resultados que nos va a arrojar la solución del problema en el respectivo orden. Entonces le damos el valor de 1 a x, de 2 a temperatura y de 3 a la presión. Adicionamos las demás ecuaciones que necesitamos para resolver el problema. El volumen, el parámetro R se puede poner acá, pues este no va a cambiar. Si por ejemplo acá el flujo volumétrico puede cambiar, pero la constante siempre va a ser la misma si vamos a trabajar en las mismas unidades. Lo mismo, acá la velocidad, bueno, el valor de K se va a comportar igual en el problema, y definimos la función de R, la velocidad de reacción. Por último, en esta última sección del script vamos a escribir las ecuaciones diferenciales que queremos resolver en el problema. Por último, le vamos a decir que nos arroje los resultados usando de y de t igual a de x de t, punto y coma, de t de t, punto y coma, de p de t. Cerramos el corchete
y listo, guardamos y lo llamamos, puede ser MyOS o cualquier nombre que se le quiera poner. Y hacemos un nuevo script que acá le va a llamar ecdiff.m. Entonces vamos a limpiar y vamos a definir todos los parámetros que habíamos numerado acá en MyOS, todos estos parámetros. Le damos los valores en las unidades correspondientes. Acá tenemos flujo volumétrico, el volumen, la densidad, capacidad calorífica y demás. Luego definimos las condiciones iniciales. Acá tenemos x0, t0, p0, el tiempo 0 y que empiece a correr cuando i sea igual a 1. El tiempo final, como en el anterior problema, va a ser igual al volumen sobre el flujo volumétrico. El comando tspan nos va a definir en qué rango, en qué dominio se va a resolver el sistema de ecuaciones diferenciales. Acá, en este caso, abrimos el corchete, le damos un valor de 0 y que se resuelva hasta el valor del tiempo final, que lo calculamos anteriormente como el volumen sobre el flujo volumétrico. Luego vamos a definir un arreglo con las condiciones iniciales, vamos a llamarlo y0, ponemos entre corchetes la conversión inicial, la temperatura inicial y la presión inicial, las cuales fueron definidas anteriormente. Acá en params, nosotros en MyOS habíamos definido params como un parámetro, como el conjunto de parámetros. Entonces acá en ecuaciones diferenciales, en la función ecdiff, vamos a poner todos los parámetros que necesitamos para resolver nuestro problema. Entonces, estos además de estar definidos en MyOS, estaba definido en este script. Cerramos el corchete y ponemos punto y coma. Y por último, vamos a hacer uso de la función OD45. Entonces empieza con abriendo paréntesis, abriendo corchetes, vamos a usar tiempo y el valor de y, que los habíamos definido anteriormente. Escribimos OD45, abrimos paréntesis, ingresamos la función que vamos a utilizar, donde están definidas todas nuestras ecuaciones diferenciales, las cuales son estas. Recordemos también que además de las ecuaciones diferenciales, la función tiene ecuaciones algebraicas que se van a ir resolviendo a lo largo de la solución del código. El siguiente parámetro va a ser el dominio en el cual se van a desarrollar las ecuaciones diferenciales, el cual acabamos de definir como 0 hasta el tiempo final. El siguiente parámetro van a ser las condiciones iniciales que va a utilizar el problema para resolverse. Entonces, una vez se resuelva estas ecuaciones diferenciales, vamos a querer que la conversión, la temperatura y la presión sean los resultados que nos arroja el programa. Por último, vamos a graficar estos usando la función subplot, como se había hecho en el código mencionado anteriormente en el de Euler. Los parámetros y la forma en que se utilizan estos programas es básicamente igual. Entonces escribimos subplot, vamos a poner acá en este último parámetro el orden en el que queremos que se nos arroje las gráficas. En este caso quiero que primero se me arroje la conversión, luego la temperatura y luego la presión. En plot escribimos las coordenadas de la gráfica que queremos que sean graficadas, en este caso la temperatura y la conversión. Y por último en title escribimos el título que quiere tener las gráficas. Este script solamente tiene que ser guardado en la misma carpeta donde vamos a guardar el script de ecdiff. Recordemos que ecdiff utiliza el script MyOS para resolver las ecuaciones diferenciales que están acá adentro. Corremos y esperamos a que se resuelva el sistema de ecuaciones. Las diferencias no
no son, en este caso, no se van a ver tan diferenciadas, pero en otros casos más complejos se puede encontrar grandes diferencias. Eh, el OD45 se usa más que todo cuando no tenemos idea de qué método o qué comando debemos utilizar para resolver las ecuaciones diferenciales. Es un buen comienzo, y una vez se haya estudiado más o menos el comportamiento de las ecuaciones, podemos utilizar otro. Y acá tenemos nuestros resultados. Vamos a ver si podemos graficar el de Euler también. No, acá tenemos el de Euler y acá tenemos el que utiliza ecuaciones diferenciales. Entonces observa que es más o menos el mismo resultado. Y eso es todo. En la descripción del video voy a dejar el enlace en el que pueden acceder al software que les simula los distintos reactores, ya sea PFR, CSTR, PBR y demás. También les voy a dejar el enlace donde pueden encontrar el PDF donde se desarrolló la solución del problema de ecuaciones diferenciales en un reactor PFR. Y también les voy a dejar en la descripción los scripts que pueden ser usados. Y esto es todo.